Yo creo que la candidatura de Molino es constitucional, es decir, yo creo que el Tribunal Electoral actuó correctamente. ¿En qué se fundamenta? Bueno, sí, lo voy a decir. Yo creo que estoy con Carlos Bolívar en que la Corte es competente para conocer el problema constitucional que se ha presentado. Sí. Es decir, que no es cierto que se está judicializando la política. La inconstitucionalidad le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, si usted estuviera en la Corte y usted fue uno de los inquilinos del Palacio Gil Ponce y tuviera este tema en sus manos, ¿usted se decantaría por la constitucionalidad o la inconstitucionalidad? Yo me decantaría porque la candidatura es constitucional y le explico por qué. A ver. La Constitución establece de manera clara cuáles son los requisitos para ser presidente de la República. Ser ciudadano panameño y tener 35 años de edad. ¿No había sido condenado también? Sí, entonces, después vienen las causas de inelegibilidad. Aquí le está diciendo cuáles son los requisitos para ser candidato. Sí. Ciudadanía panameña, mayor de 18 años. La cumple. Y tener 35 años para poder ser candidato. La cumple. Bien. 180, artículo 180, no haber sido condenado por delito doloso. No tiene Molino ese problema. Check. No haber sido reelegirse como candidato siendo presidente de la República. Check. No está en ese problema. Que tenga un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad o su cónyuge que hayan sido presidente de la República en los 3 últimos años, no tiene ese problema. El otro que habiendo sido presidente encargado y tiene más de 3 años, no tiene ese problema. Es decir, no tiene ninguna de las condiciones que impiden que una persona pueda ser candidata. ¿Y la fórmula incompleta, el 177, que es el que está citando algunos juristas? Sí, bueno, mire, si fuera así, nosotros tuvimos un caso anteriormente con Mayín Correa. A Mayín Correa, ella era candidata suplente de Martinelli cuando inhabilitaron a Martinelli como candidato a diputado. Y todas las normas constitucionales que se refieren a los candidatos principales y suplentes tienen la misma norma, es decir, que tiene que haber un principal y un suplente. Pero el hecho de que falte un candidato en la nómina no es inhabilitante. Ahora, si la memoria no me es infiel, los requisitos para ser diputados no son los mismos que operan para ser presidente de la República o presidenta. Son muy parecidos. Son parecidos, pero no son lo mismo. O sea, bueno, no, ¿cómo la se puede única aplicar el de ser diputado es que la única al de diferencia presidente? es que la única diferencia fundamental es que el diputado tiene que ser residente en el lugar en que participa. El presidente no. Tampoco tiene límite de edad, por ejemplo. Bueno, los 18 años de edad en adelante. Desde que ejerce ciudadanía puede ser candidato. Sí, todos los ciudadanos. El presidente no. Sí, pero el presidente no se le exige residencia en un determinado lugar. Es al candidato a diputado, y precisamente fue por eso que inhabilitaron a Martinelli. Es más, estoy haciendo memoria, porque el especialista en derecho es usted, la Constitución le establece tareas al vicepresidente, más no así a los candidatos suplentes, sino de diputados, sino a ser habilitados nada más. La función principal del vicepresidente es de suplente, es reemplazar al presidente en sus faltas absolutas y en sus faltas parciales. ¿Cuáles son las otras? Hacer lo que el presidente lo manda. Vaya y reempláceme en la inauguración. Vaya a tal cosa. Es decir, todas las otras... Y ante la ausencia del presidente, ocupar. Exacto, pero es que las funciones que usted ve que se le dan al presidente son totalmente inocuas. Por eso es que algunos dicen que es una llanta de repuesto. Claro, precisamente. Pero mire, esa llanta de repuesto gana $6,000 mensuales, señor. Y a veces hay que usar la llanta de repuesto. Es que yo sinceramente creo que esa es otra plata que estamos pagando innecesariamente. Yo creo que el vicepresidente no debiera cobrar. Es decir, el vicepresidente solo debiera cobrar cuando reemplaza al presidente. Oiga. Eso de que va a las reuniones y no tiene derecho a voto solamente en el Consejo de Gabinete. En el Consejo, así es. Entonces, ¿qué clase de...? Pero, es que mire, el Tribunal Electoral tenía el problema de si era suplente o no era suplente. Como el código... Mire, el problema que esta gente tiene en realidad es un vacío legal. Es un vacío en el código electoral, pero no en la Constitución. En la Constitución por ninguna parte exige que para ser candidato usted tiene que tener un suplente.
Es decir, la Constitución se exige que al momento de elegir exacto, tiene dice que tenerlo. Que se eligen los dos. Sí, pero sí, entonces, dice la Constitución. ¿qué pasa, por ejemplo, en Ecuador? Matan al candidato a presidente. ¿No hubiera podido entonces participar el vicepresidente? Porque quedó uno nada más. ¡Absurdo! Vamos al tema. Renuncia al vicepresidente. Mire, eso es un arma de doble filo. A ver. Si yo soy candidato a vicepresidente y tú eres el candidato a presidente y yo te pido, bueno, mira, antes de las elecciones, yo quiero que tú me dejes el ministerio de tal, el ministerio de tal y el ministerio de tal. No, yo no te lo voy a renuncio. Y como renuncio, y tú necesitas dos, no puedes ser candidato y te jodiste.